La utilización de distintivos peronistas, la rama femenina del movimiento distribuyó miles de estas pequeñas flores de No me olvides que pasaron a constituirse en todo un símbolo. Era parte de la lucha contra el olvido al que quería someterse al pueblo. Lucha de una conciencia nacional por el rescate de su pasado y para la construcción de su propio destino. Pero este No me olvides debe ser también utilizado para comprender la significación que en América Latina y en el mundo tuvo la aparición del peronismo. La revolución justicialista alcanza el poder en la Argentina en 1946. Los Estados Unidos acaban de lanzar las primeras bombas nucleares sobre el Japón y habían concluido las conferencias de Potsdam, Yalta y San Francisco. El reparto del mundo estaba en su apogeo y el colonialismo imperaba en la mayor parte del Asia y África. En 1946, el tercer mundo apenas era un proyecto en marcha. Un proyecto que tenía en la revolución justicialista un gran antecedente. Compañeros, los pueblos fuertes y virtuosos son dueños de su destino. Nuestro pueblo vivía horas de decisión. Tomó el destino en sus manos como una bandera, enarbolando en ellos las tres astas de su grandeza: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Bueno, fue así que una vez que nosotros estuvimos listos, llegó la época, la fecha para hacernos cargo del gobierno. Bueno, concurrí a la Casa de Gobierno, ahí me entregaron la banda y el bastón, como es de costumbre, y ya fui directamente al despacho. El que hizo la entrega del gobierno fue personalmente el general Farrell, que era amigo en el fondo del general, en fin. Bueno, entré por el salón largo ese de los acuerdos. Cuando llegué a la puerta de mi despacho, me encontré allí con un reporter americano de la, creo que era de la Associated Press, que me hizo una pregunta de esas que hacen todos los reporters americanos. Me dice: dígame, general, ¿qué es lo primero que va a hacer cuando entre a su despacho? Le dije: bueno, vea, yo pienso lo primero que voy a hacer es abrir la ventana y tirar por la ventana al general que tengo adentro, porque ese no me va a servir acá. Y efectivamente, lo primero que hice fue tirarlo al general por la ventana. Eso representaba que no iba a mandar, sino que iba a gobernar. Yo siempre digo que mandar es obligar, gobernar es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. Bien, con ese concepto llegamos nosotros al gobierno. Efectivamente, la primera medida que se tomaron fue designar los ministros, que eran los jefes de equipos, de los equipos de ejecución que se habían preparado. Una vez que tuvimos ya el gabinete formado, yo reuní a los jefes de equipo, es decir, ahora los ministros,
Y le dije, vean señores, vayan ustedes al ministerio y tienen una semana de tiempo para desatar el paquete. Vamos a ver qué nos han dejado en ese paquete que todavía no hemos abierto. Y la próxima semana, el sábado de esta semana, vamos a hacer una reunión de gabinete, la primer acuerdo de gabinete, y en él cada uno de ustedes me va a dar cuenta exhaustivamente del estado del país a través de cada uno de los ministerios. Emplearemos el tiempo que sea necesario, pero eso es una cosa indispensable. Además se sostenía que el paquete era óptimo después de la guerra. Sí, bueno, ya va a ver usted, yo le voy a dar enseguida la estadística para que vea cómo era. Bueno, efectivamente, ellos se consultaron los grupos porque el gobierno nuestro de entrada estaba dividido ya en los grupos, el grupo económico, el grupo social, el grupo político, el grupo cultural, el grupo militar. Es decir, nosotros trabajábamos por equipo aún dentro de como una segunda parte de la coordinación. El primer grado de coordinación para nosotros era la unidad de doctrina. Ya eso nos daba una coordinación general. El segundo grado era que trabajábamos por grupos. El grupo económico que coordinaba, el grupo político que coordinaba lo político, el grupo social que coordinaba lo social, el grupo cultural que... Y el tercer grado de coordinación del gobierno eran los acuerdos de gabinete donde yo coordinaba entre todos los grupos. De manera que ya desde la iniciación pusimos en marcha eso. Efectivamente, durante esa semana yo me ocupé de revisar el plan de gobierno que traíamos, dividido en 4 planes quinquenales, porque nosotros pensábamos en los lejanos objetivos del país. Claro que eso no se le puede presentar al pueblo, un plan tan lejano, porque no entusiasma. En cambio, se le hacían objetivos intermedios y se hacía por avance por tramos, con objetivos intermedios, y entonces se podía cristalizar una cosa más objetiva y más real en la exposición de las aspiraciones del gobierno. Muy bien, pasó la semana, llegó el sábado y hicimos nuestro primer acuerdo de gabinete. En lo económico que era lo que más me interesaba, la situación del país era bastante difícil. Teníamos una deuda externa de 3.500 millones de dólares, por la cual se pagaban más o menos alrededor de 550, 600 millones de dólares anuales de amortización e intereses. Teníamos además servicios financieros anuales cercanos a los 1.000 millones de dólares que había que pagar todos los años para dar los servicios financieros al exterior a los servicios públicos que estaban en manos de las compañías británicas o norteamericanas. Reserva financiera no existía. Como reserva financiera tomábamos nosotros los créditos de los abastecimientos que durante la guerra habíamos hecho a Inglaterra y a Estados Unidos. La balanza de pago del país era deficitaria casi todos los años como consecuencia de que la importación no estaba controlada. Cuando recibí el informe, ya comencé por darme cuenta de que existían problemas muy graves en lo económico que no me permitirían disponer de la masa financiera que se necesitaba para romper la inercia lanzándola a la acción. Bien, en esas condiciones escuché a todos los demás ministerios que resultaron ya secundarios, porque el problema fundamental era poner en marcha al país, para lo cual era indispensable una masa crediticia suficiente para impulsar la acción y romper la inercia. Bueno, frente a ese problema, yo llamé a los ministros del grupo económico especialmente, y a algunos otros ministros que interesaban a los asuntos, y le dije, señores, tenemos aquí 1,5 metros de carpetas
con nuestros planes. Pero indudablemente esos planes están dependiendo de que nosotros los podamos realizar, que nosotros podamos romper la inercia que tiene paralizado al país y poner el país en marcha. Para eso necesitamos un combustible, que es dinero, pero que desgraciadamente, como se ve en la situación económica, no solo no disponemos de dinero, sino que no tenemos la posibilidad, mientras nosotros tengamos que estar sometidos a un colonialismo que es el único beneficiario de la riqueza y del trabajo de los argentinos. Muy bien, fue así que resolvimos formar el equipo nuevamente en la Casa de Gobierno, como habíamos trabajado durante 2 años y medio en el Consejo Nacional de Posguerra, y dedicarnos a full, como dicen los ingleses, al trabajo para resolver esos problemas, porque mientras no se resolvieran esos problemas, los planes no servían para nada. Llamé, me acuerdo, al secretario privado de la presidencia y le dije, esos planes los mete ahí en una biblioteca, los guarda, ya vamos a ponerlos en ejecución cuando podamos. Efectivamente, nos quedamos en la Casa de Gobierno durante una semana. Me acuerdo que vinimos a sándwiches de lomos que hacíamos traer ahí de la confitería Mayo, pero nadie se movió. En esa semana, cada uno de los equipos económicos estudió la parte que le correspondía para la solución de estos problemas. Mientras tanto, yo hacía un estudio de conjunto, es decir, del panorama total de esto, en unas monografías de 5 o 6 hojas nada más, para ser sintéticos y para ser prácticos. Bien, después de esa semana llamaríamos al segundo acuerdo de gabinete, en el cual debían de estar resueltos todos estos problemas que por imponderables no habían podido ser previstos en el plan de gobierno, que estaba minuciosamente estudiado y minuciosamente armado, pero los imponderables, que era la situación del país que nosotros no esperábamos que fuera así, la que no nos permitía ponernos en marcha. Efectivamente, en ese acuerdo de gabinete ya llegamos con todo el problema resuelto. En primer lugar, Estados Unidos e Inglaterra, de quienes nosotros éramos deudores de 3.500 millones de dólares, en partes proporcionales, nos debían Inglaterra 800 millones de dólares de los abastecimientos de guerra y Estados Unidos 700, lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. Bueno, lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien, hicimos las gestiones para cobrar. El presidente del Consejo Económico habló con que era Miguel Miranda, habló con los embajadores, y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los 2 embajadores. Le contestaron que estaban cambiando la industria de guerra en industria de paz y esa transformación les llevaría 2 años. De manera que la posibilidad de cobrar esos 1.500 millones de dólares que nos debían, había que postergarlos durante 2 años, a lo cabo de los cuales nos empezarían a pagar con bienes de capital, es decir, maquinaria, vehículos, etc. Pero nosotros habíamos estudiado ese problema muy bien en el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la primera. Esta era la primera maniobra, lo de pagar con bienes de capital después de 2 años. Porque la guerra en realidad es un acto de locura colectiva. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper todas las arañas y todo lo que tiene. Cuando pasa el ataque, viene la parte dura, que es volver a poner la casa, ¿no? Bueno, en la guerra pasada exactamente lo mismo. Había terminado la guerra y había que pagarla. Y esta era la parte dura. Ahora, la guerra tiene la ventaja de que los que han roto sus cosas durante la guerra tienen la ventaja de pagarlas. En primer lugar, desvalorizando las monedas. Así las deudas que tienen
pierden una gran parte de su importancia. Yo recuerdo que Inglaterra en el año 48, por decreto, bajó el 30% el valor de la libra. Comenzaban a pagar la guerra. Pero cuando las monedas caen, cuando las monedas bajan en su valor, los bienes de capital suben en forma inversamente proporcional. De manera que en esa revalorización de manufacturas es con lo que nos iban a pagar en bienes de capital. En consecuencia nos robaban con la moneda y nos robaban con los precios y al final nos pagarían el 15 o el 20% del total de la deuda. Claro, como veíamos claro eso porque lo habíamos estudiado, llamamos a los embajadores y dijimos, no señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar, entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Esto dicho así en conjunto, claro, esto eran gestiones individuales con los embajadores. Lo curioso era que no querían cobrar. Claro, no se querían perder el negocio. Es una cosa natural. Bueno, al final yo les dijo, bueno señores, si ustedes no quieren cobrar, allá ustedes. Nosotros ya lo descontamos y lo damos por pago. Si ustedes no lo quieren cobrar, ya es cuestión de ustedes. Bueno, al final cobraron. Nosotros ya bajamos la deuda externa que nos llevaba 600 millones de dólares, bajamos a casi la mitad. Y en consecuencia la amortización e intereses bajó en una proporción semejante. Nosotros teníamos, por ejemplo, un desembolso anual de casi 800 millones de pesos en fletes de ultramar para poder sacar nuestra producción, como consecuencia de que no teníamos una marina mercante. Entonces, yo hablé inmediatamente con Alberto Odero, que era el mejor armador que ha habido en la República Argentina, y le dije, vea, don Alberto, hay que hacer este asunto porque estos 800 millones de pesos deben quedar en la Argentina si transportamos en barcos argentinos. Entonces él estudió un plan para completar unas 120 o 130 mil toneladas de los barcos más indispensables para sacar nuestra producción. Nosotros vendíamos la carne a $250 la tonelada, cuando en Chicago valía $750 la tonelada. Como consecuencia que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses. Nosotros no teníamos líneas de frío para sacar nuestra carne. Naturalmente que Alberto Odero tomó inmediatamente en sus manos el asunto y, aprovechando que todos los astilleros había terminado la guerra y los astilleros estaban sin trabajo, sacamos esos barcos casi a precio de costo, lo que era negocio para los astilleros que podían conservar su personal después de esa paralización. Porque en la guerra estaban fabricando algunos barcos, un barco por día algunos astilleros. Muy bien, fue así que nosotros rápidamente tuvimos una marina mercante que pasó las 100.000 toneladas, con lo cual tuvimos línea de frío. Y entonces a los ingleses yo los llamé y les dije, bueno, ahora la tonelada de carne vale $500 la tonelada. Ellos dijeron, no la pagaremos, le dije, yo veremos. Me dice, ustedes no van a aguantar, se le van a llenar los campos de hacienda. Y yo le dije, vea, nosotros tenemos la carne, ustedes tienen el apetito, vamos a ver quién aguanta más. Efectivamente, los ingleses pagaron las $500 la tonelada. Bien, ese era un problema que se resolvía así, se resolvía a corto plazo. Lo que nos disminuía esos 800 millones de pesos que pagábamos en transportes de ultramar, ya iban a comenzar a quedar en el país. Bien, después fuimos a los servicios financieros que se pagaban casi $1.000 millones al año. En un país de una producción como el nuestro, $1.000 millones representa un negocio ruinoso si uno lo tiene que mandar al exterior en servicio financiero. ¿Para pagar qué? Para pagar las empresas de servicios públicos que eran todas extranjeras. Los ferrocarriles, los tranvías y la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que había sido un acuerdo leonino que habían hecho por un contrato ley en la época de la famosa misión Roca Runciman en Inglaterra. El gas,
en fin, todos los servicios públicos, teléfonos. Muy bien, cuando se trató ese asunto, tuvimos una discusión muy grande dentro del gabinete, porque Miranda, un hombre práctico, dijo, esto se compra todo. Y entonces dije, bueno, ¿con qué plata? Sin plata, dijo, y efectivamente se compró todo sin plata. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, se hizo la marina mercante, se compró el gas, los seguros, reaseguros, se nacionalizó la exportación, los depósitos bancarios, en fin. Todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente los servicios financieros al 10% de entrada. ¿Cómo fue que se compró sin plata, general? Los ferrocarriles. Bueno, por ejemplo, los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él era un comerciante y un negociante hábil. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dicho eso es una cosa, bueno, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Y entonces los ingleses, que era el directorio de Londres ya, le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Y le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Muy bien, claro, se siguió negociando. ¿Cómo se hizo este negocio? Bueno, Miranda empezó a regatear. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Hasta que bajaron a 8.000. Y Miranda siempre decía, no es posible. Los ingleses ya habían estado muchos días en Buenos Aires y se querían ir. Bueno, y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda a Diana ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia y me dijo, vea, general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. Era el precio que habían ajustado. Y me dice, y eso lo podemos hacer muy fácilmente. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Recién se dio cuenta. Bueno, pero aún los 2.029 millones había que pagarlos. ¿Cómo se pagaron esos 2.029 millones? Y nosotros no teníamos dinero, emitimos. Luego de las propiedades, que se tomaron 4 o 5 propiedades y sacaron 2.000 millones de pesos de la venta. Con eso se retiró la emisión y quedaron todavía en la tesorería el remanente de la venta que se había hecho. Los ferrocarriles los pagábamos con trigo. Trigo que estaba depositado en los depósitos subterráneos que habíamos hecho nosotros esperando que subiera el precio del trigo. Nos quedamos con todos los ferrocarriles y 26.000 propiedades. ¿Y qué pagamos?
Era como decía Miranda, lo compramos con papelitos. Y efectivamente se compró. Todo lo demás se hizo en forma similar, es decir, un buen negociante que, aprovechando el Estado, hizo buenos negocios. Por eso los ingleses no nos han perdonado nunca. Nos reíamos un día porque cuando fue el ministro de Agricultura me preguntaron a mí cuál era mi ascendencia por la forma en que habíamos negociado. Y yo le dije, vea, mi bisabuela era escocesa. Ah, dijeron los ingleses. Claro que organizada las finanzas y la economía interna fue posible también desarrollar todos los demás aspectos. El campo no fue abandonado como algunos han dicho. Se trajeron comisiones de agrólogos, se hizo un estudio agrológico del país. Eso permitió distribuir racionalmente la producción a las zonas de producción máxima. La agricultura. Cuando yo me hice cargo del gobierno, el trigo se pagaba a 6 pesos el quintal. Y cuando dejé el gobierno, el trigo se pagaba a 60 pesos el quintal. Hubo chacareros que compraron el campo con el beneficio de una sola cosecha. Y se realizó, a pesar de lo que muchos niegan, una reforma agraria que en el primer plan quinquenal entregó 500.000 de hectáreas en propiedad. Y debía de haberse entregado 1.000.000 de hectáreas en el segundo plan quinquenal. Cuando yo me hice cargo del gobierno no se fabricaban ni los alfileres que usaban nuestras modistas. Y al terminar nuestro gobierno, el país quedó fabricando barcos, vehículos, camiones, automóviles, máquinas diésel eléctricas, aviones, etcétera. Sería largo de enumerar todas las cuestiones estas. Pero lo importante es esto, que desde el punto de vista económico, que fue el que posibilitó todas esas realizaciones. Cuando en 1955 cayó el gobierno justicialista, el Estado económico que lo había recibido con 3.500 millones de deuda externa, de dólares, de deuda externa, lo dejó por primera vez sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado totalmente la deuda. Y entre esas repatriaciones de la deuda, yo recuerdo que pagamos las últimas entregas del empréstito Baring Brothers, que consistió en 1.000.000 de libras. Y cuando pagamos nosotros la última entrega, se habían pagado por ese 1.000.000 de libras 12 millones de libras. Así eran todos los... ¿Cuándo se había firmado ese empréstito? En la época de Rivadavia. Bien, imagínense ustedes lo que representaban los empréstitos de 1.000.000 de libras que se pagaban 12 millones. Claro, desgranados a lo largo de todo el tiempo de existencia de la República organizada. Y yo recuerdo que en la primera concentración que hubo en la Plaza de Mayo, yo dije que me cortaría la mano antes de firmar un empréstito. Quería quemar mis naves por si me sentía en algún momento tentado. Y lo hice por una simple razón. El dólar americano, en su valor adquisitivo, no es, diremos, el valor fiduciario escrito en el billete, porque está sobrevalorado sobre eso. Y esto se comprueba muy fácilmente. Hay una ley fiduciaria de los Estados Unidos que dice que al que va al Banco Federal le entregan el oro correspondiente al billete que entregue. Si usted va a la Reserva Federal y le dice ¿cuánto vale una onza Troy? Le dirán $35. Usted saca $35 y dice, deme una onza Troy, no se la venden ahí porque ellos no venden oro. Entonces hay que ir a vender al mercado, a comprar al mercado libre. En el mercado libre, usted pide la onza Troy y le dan el oro.
pero ahí vale de 40 a 45 dólares la onza troy. ¿Qué quiere decir eso? Que los 35 dólares por onza troy es falso. Los americanos fijan el valor del oro por el dólar, no el valor del dólar por el oro. Si usted hace un empréstito en los Estados Unidos, supongamos de 100 millones de dólares, ya al firmar el empréstito usted va perdiendo el 25% por la sobrevaloración de la moneda. Porque el valor adquisitivo de una moneda no es el valor fiduciario escrito en el billete, sino el oro que representa. Ahí pierde el 25%. Pero, como no le dan dinero, menos oro, usted está obligado a comprar en los Estados Unidos, prescindiendo de la licitación internacional. En el interior de Estados Unidos no se puede hacer licitación porque están los cárteles que fijan los precios que no bajan. Entonces eso lo tiene que hacer efectivo por precio de catálogo, que normalmente es el 15% más que el precio de licitación. Entonces, a ese 25% que perdió, tiene que agregarle un 15% y ya son 40% que lleva perdido de esa empresa. Como por una ley debe sacar la mitad de esa mercadería en barcos americanos, usted ya pierde en transportes, en sus transportes pierde otro 5%, y como ha de hacer seguro en puerto de embarque, pierde otro 5% que no va a las empresas del país. Y con eso ha perdido el 50% del empréstito. Ese 50% del empréstito, al hacerlo efectivo, tiene otra cantidad de filtraciones. De manera que el país recibe como beneficio un 30 o 40% del empréstito. Pero después el pueblo tiene que pagar los 100 millones de dólares más el interés. ¿Cómo se pueden hacer empréstitos en esta Es lo que ocurrió con el primer empréstito que se firmó. Natural, ¿no? y con todos los empréstitos que han hecho ahora. Todos los empréstitos que se han hecho ahora han pasado por este proceso. Bien, siguiendo con nuestra cuestión. Claro, cuando resolvimos esos y muchos otros problemas que sería largo enumerar, prescindimos de las formas de asalto con que nos han estado tratando los imperialismos durante un siglo y medio. Fíjense ustedes cómo nos robarían que con los 1.000 millones de servicios financieros que hubiéramos tenido que pagar el año 46 y parte de los del 47 nosotros pusimos las finanzas al día. Compramos todos los servicios, los pagamos, no hubo problema, hicimos la marina mercante. Y entonces nos fue posible formar una gran masa de inversión, mediante la cual lanzamos el primer plan quinquenal. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Muy bien, fue así. Por el contrario, cierran todavía la posibilidad. Natural. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. Se puso en marcha en plan de desarrollo, pero un desarrollo planificado. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir
el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. Y en consecuencia la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico y se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Yo he hablado de la solución económica que nuestro gobierno dio a la situación, pero es indudable que esta situación económica hizo posible también todas las reformas sociales, que serían largas de enumerar. Si uno revisa los anales de la legislación argentina, que son más o menos 30 tomos, casi 15 tomos son la legislación justicialista. En esa legislación justicialista el acento está marcado precisamente hacia el pueblo y dentro del pueblo a la clase trabajadora. Por primera vez en la historia sindical argentina se conformó una organización y se dio un estatus legal y constitucional a esa legislación que permitió la organización de toda la clase trabajadora argentina. Hasta 1946, el sindicato era una asociación ilícita y era porque había un fallo de la Suprema Corte que declaraba al sindicato como asociación ilícita. Eso fue posible porque hasta entonces jamás la organización sindical tuvo estatus constitucional. Recién en la legislación que parte del justicialismo se le comienza a dar estatus legal primero, y en la Constitución de 1949 se le da estatus constitucional, es decir, se incorporan los derechos del trabajador a la Constitución. Esto que aparentemente no tendría gran importancia, tiene una importancia decisiva, porque al establecer en la Constitución que el obrero tiene derecho a organizarse para la defensa de sus intereses profesionales, ya no puede considerarse como una asociación ilícita. Es una asociación de bien público. Yo cito siempre un ejemplo. Los peones, había regiones donde ganaban 12 pesos por mes, que no le alcanzaban ni para los cigarrillos, y andaban harapientos y miserables. El Estatuto del Peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos
de dignidad por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre, que en la estancia tuvo que pagar los peones a los sueldos establecidos por nosotros. Y me escribió una carta diciendo, no parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije, vieja, o pagá o cerrá la estancia. Y lo tuvo que pagar. Bueno, todo ese proceso que han vivido y que ha vivido el pueblo argentino, no es necesario, diremos, citarlo más. En muchas partes del mundo ya nos citan como ejemplo de justicia social. Por otra parte, uno de los primeros que hablamos de la justicia social en el mundo fuimos nosotros. Los acuerdos colectivos de trabajo también fuimos los iniciadores en el mundo. Hace 25 años establecimos nosotros los primeros acuerdos colectivos de trabajo y las primeras leyes estableciendo la obligatoriedad de realizar esos convenios colectivos de trabajo. Bien, si esto sucedió en el orden social, en el orden político, que muchos nos han criticado, por primera vez la era del fraude terminó en nuestro país. Las elecciones realizadas durante nuestro gobierno fueron elecciones limpias y sanas, y ganó el que tenía que ganar de acuerdo a la inclinación popular. De la misma manera, nosotros ejercimos un gobierno con la ley, no nos salimos jamás de la ley y de la Constitución. Así fue posible terminar nuestro gobierno sin ningún cargo de conciencia como el que tienen muchos otros que han gobernado después. General, ¿de qué manera la clase trabajadora tuvo participación a nivel del poder y a qué niveles se dio? Bien, naturalmente. Nosotros, dentro de esa legislación, éramos los primeros en cumplirla. Toda la representación popular del justicialismo estaba representada por 1/3 de diputados y senadores de origen obrero, dirigentes obreros, 1/3 de políticos y 1/3 de mujeres. La participación en el gobierno directamente. Y bueno, el ministro de Trabajo fue siempre un obrero. ¿Por qué? Porque antes había sido siempre un patrón. Y cuando se quejaban los patrones, yo siempre les decía lo mismo. Deje que haya un ministro obrero, porque durante 1 siglo y medio han sido patrones, de manera que nos queda todavía por delante casi 1 siglo y medio para poder poner un obrero de ministro. El ministro del Interior también era un dirigente obrero. Después los demás eran los tecnócratas que generalmente llenan los ministerios normalmente. Pero en el ministerio político era un dirigente obrero porque se le quería dar al gobierno el acento obrero que debía de tener. Y en el Ministerio de Trabajo porque era el hombre que discernía la justicia sobre el trabajo y dirigía toda la actividad de la organización sindical. En toda la acción político-social, yo tuve quizá el mejor ministro sin cartera, que fue Eva Perón. Ella fue la propulsora y la promotora, diremos así, de todo el sector social. Influyó mucho en la previsión social y en la preparación de toda la legislación de previsión social. Pero esa previsión no cubría absolutamente todos los riesgos. Fue necesario crear una institución que es normal en los países donde se rellena bien todo el aspecto de la previsión social. La previsión social, como es una ley, cubre lo legal, pero es que fuera de lo legal siempre hay una cantidad de necesidades que no las cubre nadie. La Fundación Social creada por Eva Perón se llamó de ayuda social, porque completaba la acción de la previsión social con esas ayudas a mucha gente a quienes no comprende la previsión social,
pero que tienen las mismas necesidades de los demás. De ahí nació una red inmensa de servicios en los hogares, escuelas de la ciudad infantil, en la ciudad estudiantil, que cubría algunos sectores de necesidad que la previsión social ni las leyes de la nación la cubrían, como los hogares de tránsito para la desocupación, la creación de toda una organización para los casos de desastres, y de todo eso cubierto por la Fundación fue obra exclusiva de Eva Perón. Como fue obra exclusiva de Eva Perón los derechos de la mujer, que fuimos uno de los primeros países que dimos realmente a la mujer los mismos derechos civiles y políticos que a los hombres. Eso hizo que en el panorama representativo de nuestras legislaturas, etcétera, estuviera dignamente representada la mujer argentina, con todo lo que ello presupone de ventaja, dada la sensibilidad de la mujer y los sectores de la comunidad que la mujer preocupa y que la mujer defiende. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Perón murió a los 33 años. Su cuerpo fue velado durante 14 días consecutivos. El catafalco tuvo como guardia de honor a la Confederación General del Trabajo. El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas, porque es lo mejor de esta tierra. Yo les doy a todos las gracias en nombre de los humildes, de los descamisados, de los quienes he dejado gustosa en mi camino, girones de mi salud, pero no de mi bandera. Y les pido con toda la fuerza de mi alma que sigan siendo felices con Perón, como hoy, hasta la muerte, porque tenemos que pagarle con nuestro cariño las infamias de sus enemigos, que son los enemigos de la patria y del pueblo mismo. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido, no para mí,
sino para Perón y para todos, para mis cansados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón. Saben que no hay otra cosa en el mundo, es el amor de Perón y de mi pueblo. La obra de Eva Perón solamente puede apreciarse contemplando el panorama argentino durante los 10 años de nuestro gobierno. Ella fue en realidad, de verdad, como digo, el mejor ministro, aunque era un ministro sin cartera. Ella fue candidato a todo y nunca quiso hacer nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. Bien, también la solución diremos, económica, política y social permitieron encarar una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000, iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos
seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Bien, eso, en pocas palabras y dicho muy rápidamente, fue nuestra concepción con referencia a la reforma cultural. General, ¿cómo sintetizaría usted la obra de gobierno en lo que hace al desarrollo global del país? Bien, todo este proceso podrán discutirlo, pero lo que no pueden discutir son los números. Un país sin deuda externa, con 1.500 millones de reservas financieras, con servicios financieros de 90 millones al año y balanza de pagos favorable. Eso era en el orden externo, en el orden de las finanzas argentinas con relación a su acción exterior. En la organización de la economía, lo que quedó después de nuestro gobierno era una economía de abundancia, donde a nadie le faltaba dinero y con una emisión total que nunca pasó de 38.000 millones de pesos, dimos servicio monetario a todo el país, mediante una velocidad de giro que llegó a 8 veces en el año. Eso fue posible mediante la agilidad con que la administración de la economía interna se realizó. Con eso se cubrieron todos los servicios sociales, en fin. El estado en que nosotros dejamos el país no es un secreto para nadie, menos para los que han sentido después en el estómago y en el bolsillo, que son las vísceras más sensibles del hombre, los efectos de un cambio que fue catastrófico.